En los últimos años, el tema de Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto muy complicado. Podríamos decir que le está pasando algo similar al síndrome del América. O lo amas o lo odias. Y he ahí el problema. Poco a poco se ha convertido en un tema de emociones y no de racionalidad política. La polarización en el tema es evidente y lo preocupante es que en general quienes simpatizan con el líder de Morena lo defienden a veces con argumentos muy débiles, pero quienes lo atacan están igual. Vaya, es difícil encontrar análisis mediados por lo observable del personaje o por sus hechos, y en cambio la mayor parte de lo que se escribe o dice sobre el peje está mediado por las proyecciones de futuro y las especulaciones guiadas por el amor o el odio. Por ejemplo, en las últimas semanas los debates en las redes giran en torno al por qué votar por él o por el contrario al por qué no hacerlo. Y esto va a continuar hasta el día de las elecciones de 2018, pero casi nunca se contrastan temas con base en los hechos. Esto es, pocas veces se pone a discusión su gestión como jefe de gobierno capitalino. Un ejercicio así creo que daría mejores posibilidades de discutir con más neuronas y menos tripa. Pero en fin, como dije, el tema es complicado. Porque ahora mismo puedes estar pensando que me pagó el peje para hacer esta cápsula en su favor, o por el contrario, habrá quien piense que quienes me pagaron fueron los del PAN y el PRI para atacarlo. La verdad es que en el tema parece no haber más que dos posiciones, a favor o en contra. Y a propósito, esta lógica es un indicador de una guerra, pero si es una guerra, ¿qué o quién se está peleando con qué o con quién? En realidad se trata de la guerra de los Zavala, de los Calderón, de los Peña Nieto, de los Osorio Chong o los Anaya contra el peje. ¿Es la guerra del PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista y PANAL contra Morena? ¿O quiénes son los actores reales en esta guerra? Bienvenidas y bienvenidos, polacos. Considero que ver las contiendas electorales como batallas entre políticos y partidos es muy impreciso y simplista, porque mirar las cosas de esta manera desaparece a los actores y a los problemas más importantes. Creer que las elecciones son las batallas entre las y los candidatos desaparece a las y los ciudadanos. Sí, nos desaparece a nosotros del escenario, pero también desaparece el tema de la credibilidad, la representatividad, la confianza, la corrupción, la impunidad y la eficacia gubernamental, por mencionar solo 6 temas implícitos. Desde hace varias décadas, políticos y partidos han venido erosionando o desgastando la credibilidad popular. Cada día nos sentimos menos representados, no confiamos casi en ninguna institución, sabemos de la corrupción que impera en el país y nos preocupa porque sabemos que la corrupción está ligada a nuestros problemas, por ejemplo, de inseguridad, de productividad, de efectividad gubernamental, de impuestos y de otros tantos y tantos problemas más. Y nos preocupa porque estamos conscientes que la impunidad es el mecanismo que usan partidos y políticos para que las cosas no cambien, ya que son ellos quienes más se benefician de este esquema. Sabemos que están haciendo todo lo posible para que no cambie. Es más, con tal de mantener las cosas tal cual están, hasta se aventaron a hacer un sistema nacional anticorrupción que logre la simulación necesaria para no cambiar. Todos estos problemas generaron una ruptura entre sociedad y gobierno. Al principio se trató de un simple divorcio que, aunque hacía más caras las elecciones, no representaba mayor conflicto porque daba la posibilidad de mantener el sistema de los privilegios, corrupción e impunidad en la oscuridad de la manipulación de los medios de comunicación. Pero las redes han transformado este divorcio. En la actualidad, los escándalos se exponen en cuestión de horas, de tal manera que cada vez más personas se enteran de los excesos e ilegalidades cometidas por las y los políticos. Así pasó como se fue desgastando la credibilidad de Peña Nieto, por ejemplo. En este sentido, ese divorcio pasivo de otros años ahora se convirtió en un divorcio confrontado. Pues es cierto que, pese a que el país está compuesto de grupos muy diferentes, en muchas ocasiones esos grupos han confluido en las redes manifestándose en contra de los escándalos protagonizados por las y los políticos. Vaya,
Las redes han hecho comunión entre clases, entre creencias e ideologías distintas. Quizás solo es de manera intermitente y efímera, pero cada vez que la posición de la sociedad integrada se ha impuesto, ha dejado en números rojos a muchas y muchos políticos. Por ejemplo, el caso de Veracruz, la participación en redes durante campaña fue un factor muy importante para que el Estado dejara de ser uno de los bastiones o lugares sagrados del PRI. Ahora está el tema de quién llegó, pero esa es otra cuestión. Lo que quiero decir es que en el país pasamos de la ruptura a la confrontación entre sociedad y política. Esa es la batalla, a mi parecer, de fondo. Los políticos y partidos necesitan regenerar la credibilidad, pues ahora saben que ya no se puede confiar ni en la compra del voto, porque no olvidemos que el PRI quedó muy decepcionado en esta elección intermedia porque recibieron muchos menos votos de los que en realidad pagaron. Esta batalla que se viene es por ganar esa confianza que han desgastado en años y años de saqueo y de malos gobiernos, porque ese es el otro gran tema en esta confrontación. Ni los partidos ni los políticos han logrado ser reconocidos por su capacidad para solucionar problemas sociales. Al contrario, los problemas se agravan y la confianza disminuye cada vez más. La credibilidad en el presidente está prácticamente en ceros. Pero, en todo caso, ¿qué papel juega López Obrador en esta guerra? Me parece que el peje es un fetiche, o para decirlo sencillo, es un objeto al que se le atribuyen características afines a las necesidades de un sector importante. A López Obrador se le han atribuido diferentes características negativas, pero hasta la fecha no se le ha podido probar un hecho contundente de corrupción al menos. De algún modo ha sorteado al CISEN y no se le ha podido probar nada. Una cosa es decir que tiene esto, aquello o lo otro, pero mientras no existan pruebas son meras especulaciones. Hay teorías que explican esto exponiendo que Salinas de Gortari lo puso para legitimar el sistema neoliberal y por eso es un buen candidato, pero está contratado para perder. Pero es una teoría muy débil, vaya, el peje cada vez está más viejo. ¿Cuántos años más podrá servir de legitimador del sistema si ese fuera el caso? Ya tendrían que haber construido al sucesor y la verdad es que no se le ve muy cerca. Habrá quien piense en Noroña, pero entre Noroña y el peje ya ni siquiera son muy afines. En fin, creo que es una teoría muy débil. Ya para terminar, lo que hay que destacar es que un grupo importante de la sociedad le ha otorgado a López Obrador los atributos necesarios para pensar que es el personaje que mejor les representará y que es quien debe gobernar, lo que es un reto muy grande en caso de que pasara, pues reconstruir a México no parece una tarea sencilla o que se pueda resolver en 6 años. Pero la idea de que el peje sea una opción real o un buen fetiche es porque las y los demás actores que se perfilan para una eventual candidatura presidencial así lo han asumido y lo colocan como el rival a vencer, o para decirlo de otra manera o más claro, es a López Obrador a quien hay que ganarle o quitarle los votos, ya el método será otra cosa. Recordemos lo que decía Margarita Zavala al afirmar que es la única que le puede ganar a AMLO, lo que lleva implícito el llamado a cerrar filas con ella y con el PAN. Lo triste de todo este asunto es que la batalla sigue siendo la misma, es el descrédito contra la confianza. Y así como al peje no se le han podido probar los supuestos hechos de corrupción, tampoco Margarita Zavala ha podido probar que no es cierto lo que hizo su esposo ni lo que hicieron sus hermanos y demás familiares. Quien tiene la solvencia moral más comprometida y en duda es Margarita y no el peje. Pero en todo caso, ¿cómo saber si el peje dejará de ser un fetiche para convertirse en una realidad congruente? Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.